buenas tardes. Les decía que llegábamos al final de este otro recorrido por la exposición de obras maestras del retrato. Es un placer hacerlo de la mano de Manuel Vicent, a quien me complace darle una vez más la bienvenida. Digo una vez más porque hemos tenido la suerte a lo largo del tiempo que lleva funcionando esta sala de contar con su participación varias veces. Y siempre en convocatorias y en ámbitos diferentes, como corresponde a quien creo que coincidirán conmigo que es uno de los protagonistas más activos, más polifacéticos, más interpeladores de nuestra vida pública cultural desde hace muchísimos años, desde que en los años 70 empezó su trayectoria colaborando en cabeceras que fueron tan importantes en aquellos años como Triunfo o Hermano Lobo. Desde entonces hasta hoy, Manuel Vicent nos ha venido acompañando prácticamente diariamente con sus colaboraciones periodísticas, con sus novelas, con sus libros de relatos, crónicas de viajes, crónicas gastronómicas, hasta formar una obra que hasta ahora alcanza más de una cuarentena de títulos. El último de ellos es una compilación es un género que tanto domina como el de la aproximación y el dibujo de personalidades, mitologías, dedicado a personalidades culturales y artísticas del siglo XX. Su obra recorre prácticamente todas las modalidades de la escritura, como decía, la novela, el relato y, por supuesto, la escritura periodística en todas sus formas, desde la crónica política y parlamentaria, las colaboraciones culturales, el artículo de carácter literario, general, etc. Yo quisiera, para no hacer larga la presentación, destacar que desde mi punto de vista su escritura, la conocen bien, es una escritura muy viva, muy límpida, muy contundente, irónica, parece a veces mordaz, quizás en exceso. Yo creo que lo que esconde detrás es todo lo contrario, es una gran comprensión del ser humano, de las flaquezas, de las grandezas de las que somos capaces. Siempre hay una profunda sintonía, creo, en los escritos de Manuel Vicent con todas aquellas personas y situaciones a las que se aproxima. Y es una obra que siempre tiene la capacidad de que, aunque habla muchas veces de situaciones, de personas o de paisajes en sentido amplio que nos resultan, que creemos muy conocidos y muy cotidianos, siempre nos acaba revelando detalles que no habíamos percibido y que nos damos cuenta que son esenciales. Otra de sus pasiones, para desembocar donde nos toca esta tarde, es el arte y especialmente la pintura, a la que dedicó de manera más o menos monográfica una de sus novelas, La novia de Matisse. Y ya llegados a este punto de la pintura, pues les dejo con él. Manuel, bienvenido. Bien, buenas tardes y gracias por venir. Vamos a hablar de retratos. Siempre hay una nota característica. En cualquiera que le hagan una foto siempre se suele decir, yo es que salgo siempre muy mal en las fotos. Y algún fotógrafo dice, espérate 10 años y verás qué maravilloso te encuentras. Porque la esencia, todo retrato, toda fotografía y todo retrato lleva un reloj dentro. Uno que decía que mal salgo en las fotos o en el retrato era Gertrude Stein, cuando Picasso le hizo el retrato famoso, que después ha pasado a la historia. Ella, una snob coleccionista, judía, multimillonaria, que pastoreaba en todo el grupo de aquellos bohemios del Bateau Lavoir. En Montmartre, ella subía todos los días a posar para Picasso. Picasso iba trazando su retrato y al final aquella mujer orgullosa, sobrada, le dijo, no me gusta nada, no me parezco nada al retrato. Y Picasso le dice, tranquila, ya te parecerás. El día de mañana te vas a parecer, porque es otra derivada, toda obligación del retratado es parecerse al retrato. Hacer todo un gran esfuerzo para parecerse al retrato.
Para mí siempre es un misterio que vas a una exposición de, por ejemplo, por decir uno, de Antoñito López, y todos los espectadores parecen criaturas de Antoñito López. Vas a una exposición de un superestrella mediática y absolutamente moderna, y todas las criaturas que están en la sala o en el museo se parecen a los cuadros. Hay un misterioso flujo entre el retrato y el que lo contempla. Hay como una atracción en que cada uno se quiere parecer al retrato o a la pintura que le gusta. Realmente ese hecho se hizo visible en una famosa exposición de Andy Warhol en Filadelfia, donde por un accidente de transportes los cuadros no habían llegado a la galería, pero la galería estaba llena y las paredes blancas vacías. Pero estaba todo el público allí, que era como una pecera de colores, de peces de colores, gente extrañísima, acicalada, con plumas de marabú, gente rarísima. Y en ese momento entra Andy Warhol, ve las paredes vacías, pero ve aquella pecera multicolor de peces extrañísimos y dice: estas son mis criaturas, esto es realmente lo que yo estoy creando. De hecho, Andy Warhol sacó la Polaroid y empezó a hacer retratos de unas criaturas casi galácticas que querían parecerse a los cuadros de Andy Warhol. Otro de los misterios es los autorretratos, puesto que un pintor, bueno, si uno quiere hacerse un retrato, si el pintor es extremadamente sensible y psicológico, puede descubrirte esa segunda capa que hay debajo de la piel, ¿no? Esa psicología, esa alma, ese espíritu que está dentro de la materia. Pero para mí siempre ha sido un misterio cómo un pintor del estilo, por ejemplo, de Durero, de Rembrandt, de Van Gogh, de Picasso, a la hora de hacerse un autorretrato, se conocían por dentro, conocían su subconsciente, conocían sus miserias, conocían esa capa, digamos, esos peces oscuros que están debajo de la piel. Y para mí, esa sensación de ese Van Gogh con la mirada casi esquinada de cuchillo, ese Rembrandt que se va autorretratando a medida que el tiempo se va posando y destruyendo su rostro, y esa mirada, digamos, de Picasso, irónica, cuarteada, esos retratos cubistas que están como rotos por dentro, como un espejo del alma que se ha roto en 1000 pedazos, y cada pedazo, cada cubo de ese espejo roto de su interior se han convertido en un destello. Para mí siempre es un misterio. Yo creo que lo mejor que existe, todos los grandes pintores han establecido el rostro humano como un paisaje. Yo creo que en un rostro humano uno se sienta en una terraza y ve discurrir el río de la vida, que es los peatones, la gente que pasa, y si uno se fija muy bien, imaginaros que estáis en una terraza enfrente de una catedral. La catedral es estática, la catedral no se mueve, el arte está petrificado, pero por debajo o por la orilla de esa catedral está discurriendo un río humano, y cada rostro lleva una señal de depresión, de gozo, de pasiones, de frustraciones. Realmente en esos rostros que pasan cada día como un torrente, como un agua líquida, como un agua que fluye en la vida, allí hay, la mirada se confunden con el horizonte, hay valles, hay colinas, hay odios, hay desiertos,
hay montes, hay sueños, todo está dentro de ese rostro que el pintor después va a sacar, porque la última pincelada es la que da la vida. Tal vez la vida después es ese puntito blanco que se inserta en la retina, o es tal vez la sonrisa de la Gioconda, que no es más que el difumino en los labios. Ese difumino en los labios lo es todo, es el misterio, es la sugestión, es la ambivalencia. Bien, porque, como he dicho antes, cada retrato lleva un tiempo en su interior, de modo que si uno repasa el tiempo en un álbum de fotografías, vemos que ese álbum de fotografías de nuestra infancia, ese niño que está en el parque, o esa niña que está saltando la comba, esa niña de primera comunión, ese grupo de adolescentes a la salida del colegio, son figuras que han muerto. Es decir, todo lo que hemos vivido es lo que ya hemos muerto. Y el retrato, en el fondo, no es más que ese sello del tiempo fijado en el cementerio que es la vida. Pero nosotros vivir consiste en resucitar cada día sobre el tiempo que hemos vivido. Un retrato, a la vez, sintetiza no solamente las pasiones que uno lleva dentro, sino sintetiza a la vez una época o un tiempo en la historia. El matrimonio Arnolfini, pintado por Van Eyck, refleja todo lo que era la liga, el comercio de todos los Países Bajos. La Simonetta Vespucci de la Primavera de Botticelli o el caballero con el doblón de oro en el pecho, eso te retrae a los tiempos gloriosos de Florencia. Si analizamos el retrato que le hizo Velázquez al Papa Inocencio X, esa mirada torva que tiene una ambivalencia, si os fijáis bien, uno nota que dentro de ese ser hay un alma convulsa, terrorífica, pero a la vez, si uno se fija bien en esa mirada del Papa hacia el pintor, es como una mirada de súplica, una mirada como en el fondo de una timidez increíble, porque ese Papa, ese señor tan terrible, se está dando cuenta que el pintor le está sacando a la superficie de la piel todos los viscosos peces que tiene dentro. Por otra parte, los expresionistas alemanes, el Gross, el Becken, el Kirchner, el Otto Dix, retratan exactamente todo ese tiempo que iba a venir. Del mismo modo que en los ojos de Dora Maar, en el Guernica, todos los ojos del caballo, del toro, de la mujer con la candela, todos son los mismos ojos de Dora Maar. Bueno, llegado a este momento, hay que hablar de Suzanne Valedon, que es la protagonista, digamos, de la pintura que hoy vamos a comentar. Esta mujer, llamada Marie Clementine, era una hija natural. Ella, a veces, por presumir, decía que era hija. Cuando nació, su padre estaba en la cárcel por deudas, por fabricar moneda falsa, por ideas políticas. Otra vez decía que era hija
de un caballero español riquísimo, otras veces decía que la habían abandonado y que la habían rescatado de una bolsa de costura. Estas fantasías, el hecho es que nació en 1856 en Limoges, en un pueblo cerca de Limoges. La madre era costurera, quedó embarazada sin saber quién era el padre. Ella a los 13 años se fugó de casa, se fue desde Limoges a París, se perdió por las callejuelas de Montmartre como una gata que se iba alimentando de las botellas de leche que robaba de las tiendas y de las frutas que robaba en los puestos de verduras y de porterías, hasta que un amigo la introduce en un cabaret que se llama el Cabaret de los Asesinos, donde ella empezó a crecer por dentro. De hecho, después en la calle le sorprende un atleta así con el bigotito engomado y le pregunta, estamos hablando de una niña de 12, 13 años, perdida en Montmartre. Le dice que si quiere ser artista, que si quiere trabajar en el circo, que si quiere trabajar en el circo la vestirán de lentejuelas y de gasas, irá sobre un caballo, azotando un caballo de pies. Entonces ella le dice que sí y entra a trabajar en un circo. Y allí pues la ve Toulouse-Lautrec, allí la ve Puvis de Chavannes, allí la ve Renoir, y en un momento dado ella da un paso más y además de esto quiere ser trapecista. Es trapecista y en una de estas pues se cae de las anillas y se queda descalabrada, se repone enseguida y otra amiga le dice, tienes una bonita figura, eres muy guapa, ¿no te gustaría ser modelo de pintores? En ese sentido se la presentan a Puvis de Chavannes, que era un simbolista que pintaba ninfas, Apolos y Minervas floreadas, mucho más mayor que ella. Él era ya un señorón muy colocado. La acepta como modelo, se enamora de ella. Ella a la vez también posa para Renoir, posa para Degas, posa para todos los que, y sobre todo para Toulouse-Lautrec. En esto queda a la vez embarazada, sin saber de quién, unos decían de Toulouse-Lautrec, otros de Puvis de Chavannes, otros podría ser también de Renoir, pero de hecho que se da el caso como su madre. Su madre queda embarazada de alguien que pasó por allí, por encima de ella, sin saber quién era, y da a luz a un artista. Y esta artista, Suzanne Valadon, también sin saber quién era el padre, daría a luz a otro artista que es Utrillo, Maurice Utrillo, que nació en un 26 de diciembre y posteriormente diría que fue el regalo más amargo que le di a mi madre en regalo de Navidad, porque este Utrillo ya desde los 11 años fue un alcohólico esquizofrénico y que un amigo, el Miguel Utrillo, que era un periodista español, le dio el nombre y así ha pasado a la historia. Bueno, esta mujer empieza a ser modelo y en secreto empieza a dibujar y a pintar. En esto, con Toulouse-Lautrec, que es el que la llevó más lejos, iba a ver en El Gato Negro a un pianista, que era Enrique Satie, que tocaba el piano, unas piezas extrañas, minimalistas, pero piezas de cabaret, pero que no se parecían en nada a lo que era un músico de cabaret. Era un extraño, un joven extraño. También lo iban a ver en la posada, en la posada del Clavo, y en esto se enamoran. Él se enamora de Enrique Satie
y le dibuja y le pinta un cuadro. Fueron amantes durante 6 meses. A los 6 meses ella lo abandonó. Se casó con un millonario, el millonario la cubrió de joyas, la llevó a vivir fuera de París, ella se aburría, volvió a París, estaba con su hijo que entraba y salía de casa, su hijo estaba perdido por Montmartre, que pintaba cuadros casi como souvenirs de Montmartre a cambio de una botella de vino. Utrillo pintaba con un cartelito en los pies que decía se cambia cuadro por botella de vino. Por otra parte, la vida de Utrillo también es una tragedia personal que ella soportaba, pero ese cuadro que ella pintó de ese amor pasajero de Éric Satie, pues es el que estamos comentando ahora. Bueno, por otra parte, este músico, que fue un músico minimalista, un músico casi místico, que es producto y a la vez objeto de devoción casi friki por los amantes de la música, porque está entre Debussy y Ravel. Esas piezas musicales cortas, sintéticas, llenas de humor, son las que lo definían. Este tiene una larga vida en Montparnasse, conoce a todos los de Montparnasse, interviene en los ballets rusos, es amigo de Cocteau, es amigo de Tristan Tzara, de Picasso, de Duchamp, y la Baladón en este retrato lo que está pintando es la atmósfera de alcohol que rodeaba ese personaje. En este personaje, si tenemos en cuenta lo que descubrió Cézanne, que era la modular por planos, es decir, Cézanne descubrió o se dio cuenta de que si ponía una manzana verde con una cierta capa roja al lado de una botella de agua o de vino sobre un mantel blanco, dentro de la botella había un plano reflejado de la manzana y a la vez el tapete blanco se reflejaba también dentro de la manzana, es decir, se descomponía en planos. Cada pincelada, cada plano, bien con la espátula, era como un peldaño que iba introduciéndose hacia el fondo de la materia. El modular por planos, el descomponer la materia, el trocear la materia, fue lo que después Picasso y sus sucesores se dieron cuenta de que ese análisis de la materia, ese buscar la estructura interior de la materia, lo que se estaba intentando buscar era el espíritu de la materia. En este caso, si veis bien el retrato, veis que en ese plano, en ese rostro, que hay unos rosas, unos amarillos, unos verdes, unos rojos. Es decir, es una serie de planos que van interiorizando dentro del rostro de este personaje. Por otra parte, ese mundo fantasmagórico del París de final de siglo y principio del siglo XX, donde todo es posible, donde da la sensación de que el maestro, es ese momento que el maestro abandona la escuela por un momento y todos los alumnos empiezan a ser libres y a dibujar en la pizarra y a tirarse aviones de papel y tizas en la cara, esa rebeldía de al no haber maestros es la creación del arte. El primer abstracto de Kandinsky en la acuarela famosa del año 10
presagiaba, ese abstracto, era un presentimiento de los escombros, que no hay nada más abstracto que una escombrera después de un bombardeo, es decir, de esos escombros que se adivinaban en un próximo futuro en Europa. Esa libertad en que todo era posible, en que el Duchamp descubre que el pintor es cualquiera que esté mirando algo con la especie artística. Bastaba cambiar de cuadro, de sitio, un objeto para que el objeto adquiriera la alta categoría de arte bajo la mirada del espectador. Yo creo que Picasso fue el que subió por una escalera, vio que no había más peldaños y rompió toda la escalera y quiso empezar de nuevo. Pero el creador, digamos, de la nueva forma de entender el mundo, que fue Duchamp, que fue el creador del espectador como artista, como el que crea el arte solamente por el hecho de mirarlo, es Duchamp. Bueno, por otra parte, si conocemos la vida de esta artista, de la Suzanne Valadon, y conocemos la vida del músico Enrique Satie, vemos que la compenetración máxima entre ellos dos forman un todo, forman una época, forman una manera de estar en este mundo, de improvisar, y en ella se reduce a un cuadro sintético, a un cuadro como este, y él a unas piezas mínimas. Nunca compuso sinfonías ni grandes partituras, pero toda la vida de este hombre se reduce también a un arte minimal, esencialista, etc. Y bueno, y yo creo que esto es más o menos lo que se puede comentar de esta pintura. Yo creo que después podemos establecer, si queréis, un diálogo, pero por lo mismo yo creo que nada más. Muchas gracias.